Y yo quería estudiar biología marina en Ensenada. Y a mí me da cáncer en diciembre. ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿En serio pasa eso dentro de una copa? ¿Tanto te puede decir un vino en una copa? Yo creo que soy la quinta o sexta generación de sommeliers en México. Este país va a revolucionar mucho y va a cambiar muchísimo. Y vamos a tener grandes líderes. De hecho, la palabra viene de sommelier, del francés. Textual era el tipo que jalaba la carreta. Para hacer el Icus One o el Reserva de la Viña, pues probé como 100 barricas. El país que más produce diferentes tipos de vitis vinífera es Italia. Amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Charla entre Líderes. El día de hoy hablaremos de cambiar el rumbo de tu carrera, de cuándo y por qué hacerlo. Y para esto, nuestro invitado nos platicará de cómo evolucionó de ser ingeniero en sistemas hasta convertirse en un máster sommelier de renombre. Una historia que encarna perseverancia, el cambio y la pasión por su vocación. Es catador de vinos con más de 36 años de experiencia. Tiene maestría en cerveza, maestría en cata sensorial y maestría en vinos. Es sommelier corporativo de Prisa. Su pasión es estar con su familia, hacer su difusión de vinos y, por supuesto, degustarlos. Tiene reconocimientos por parte de la Academia Mexicana de Enogastronomía por su labor en la difusión de la cultura vinícola. Entre sus logros más prestigiados, consiguió 2 medallas en el concurso de vinos de Bruselas. Uno fue por el Icus One, que ganó medalla de plata 12 meses en barrica americana y francesa, con uvas Tempranillo, Cabernet y Nebbiolo al 33% cada una. El segundo fue Reserva de la Viña, medalla de oro con 32 meses en barrica de roble francés y americano, con uvas Tempranillo, Grenache, Nebbiolo y Tannat. Es para mí un placer presentar a Joaquín Díaz Cid. Gracias, Juan Joaquín, Carlos. Bienvenidos. Un placer. El placer mío. De igual forma, pues para mí es un gusto presentar a mi gran amigo Carlos Cajigas, que aparte de ser compañero de podcast, es un muy buen amigo que sabe disfrutar lo que son estos podcasts y sabe disfrutar lo que es el liderazgo y aprender de él. Carlitos. Mi querido amigo Juan Carlos, un gusto, un privilegio. Y Joaquín, otra vez acá, yo encantado de escucharte. Gracias, le decía a Joaquín que en el mes de septiembre 6 catas me eché con Joaquín y sigo, Nada más. y sigo disfrutando. Y 7 con esta, ¿no? Y pues bueno, en el podcast ya sabes que me encanta estar acá. Creo que compartimos esa pasión, y también con Joaquín, de platicar, de charlar, y por eso estamos acá. Gracias. No, gracias a Bienvenidos. ustedes. Bienvenidos. Bueno, pues gracias por recibirnos acá, primero que nada, Un placer. en tu casa. Y realmente, pues, nos llama mucho la atención tu historia. Ya platicaremos de ella, porque es un giro muy, pues, no dramático, pero sí es un giro grande en tu carrera y cómo lo hiciste, pero ya llegaremos a él. Lo que nos gustaría es que nos platiques un poco de Joaquín. ¿Cómo empieza Joaquín? ¿Cómo era de chico? ¿Qué inquietudes tenía? Híjole, Joaquín era un niño muy travieso, muy inquieto. Subía, bajaba, corría, jugaba mucho fútbol. Teniendo un abuelo que fundó el Puebla, pues imagínate, traíamos en la sangre el balón. Entonces era jugar fútbol para arriba y para abajo, ir al estadio, era impresionante, desde luego. Entonces pues, era jugar mucho fútbol, era un niño muy inquieto, al cual estudió, salió de preparatoria de milagro, lo digo de esa forma, y empieza ahí, saliendo de prepa, empiezan unos cambios muy particulares en mi vida. El primero fue que exactamente saliendo de preparatoria, salíamos en junio, yo me postulo para estudiar biología marina en la Universidad de Baja California. Es una pasión que yo tengo mucho, así como el vino, pues mi otra gran pasión es el mar. Y yo quería estudiar biología marina en Ensenada.
Cosa curiosa que en Ensenada también tiene vinos y viñedos, ¿no? Entonces me postulo para la Universidad de Baja California. Afortunadamente sí paso el examen, pero no había cupo para entrar ya en septiembre y me mandan hasta enero. Y a mí me da cáncer en diciembre. ¿Cómo crees? Sí. Y a partir de eso, pues mi vida empieza a cambiar y a dar de vueltas completamente. Ya no me puedo ir a estudiar biología marina y en el examen pues no era de admisión, tenía otro nombre, pero de selección, una cosa así, vi que estaba cojo en sistemas, que me faltaba sistemas. Y como ya no podía, en lo que yo iba a entrar en enero a la carrera de biología marina, pues de septiembre a diciembre empiezo a estudiar analista en sistemas y programación. Luego me da cáncer, pero me gustó esa parte de los sistemas, esa parte de los análisis, esa lógica que tiene tanto la computadora que hasta la fecha la sigo haciendo y utilizando. Y al final de cuentas, como ya no me pude ir a estudiar, pues decido estudiar sistemas. Termino la carrera de sistemas, fui director de sistemas de Prisa, pues, no sé, 10 años, 8 años, 10 años o más. Luego me gustaba mucho la mercadotecnia, estudié una maestría en mercadotecnia y luego me gusta mucho la psicología y estudié una maestría en psicología. Lo malo que era para estudiar en prepa, de pronto en la carrera no sé qué pasó, que me dio por estudiar de todo. Y un día, precisamente cuando se abre la primera tienda gourmet, la más grande de Latinoamérica de Prisa, que era la que estaba aquí enfrente de donde estamos, se contrata a un personaje que fue mi primer maestro, que es Agustín Bertó, y un día por azares del destino se le descompone la computadora y yo bajo a verlo, a arreglarla, y él tenía una plática con, no me acuerdo si era un cliente o un proveedor, en la cual él agarraba la copa y empezaba a decirles que ve, huele a esto, tiene esto, la probaba, y yo en lo que le arreglaba y lo oía y lo escuchaba, dije, carambas, o sea, en la familia siempre tomamos vino, desde luego venimos de una ascendencia española, obviamente teníamos la costumbre o la buena costumbre de tomar vino o comer con vino, principalmente los domingos, no era de diario, pero principalmente los domingos, y lo empiezo a escuchar, y termina este hombre, se va, termino de arreglar su computadora y le digo a Agustín, oye, ¿en serio pasa eso dentro de una copa? ¿Tanto te puede decir un vino en una copa? Yo no te puedo creer. O sea, a mí yo me lo tomo, me gusta, no me gusta y punto. Y en ese momento me empieza a explicar, sí, mira, huele a esto, tiene esto, empieza a oler, empieza... A mí yo agarraba y huele a vino. Huele a lo mismo. Huele a vino. Y me daba un Rioja, me daba un Ribera, me daba un francés, un Borgoña, un Burdeos. Para mí olía a vino, simplemente. Pero me lo empieza a explicar. Entonces tuve la bendita fortuna de que me duró, bueno, todavía vive afortunadamente mi primer maestro, y entonces tenía la costumbre de comprar una botella los viernes, abrirla, servirla entre él y yo, y que me la platicara. Y entonces me empezó a gustar esto, dije, oye, qué interesante, y empecé a agarrarle el gusto de que, oye, ¿por qué huele a esto? ¿Por qué huele a aquello? ¿Por qué esto y esto? ¿Y por qué te sabe ácido? ¿Por qué la astringencia? En fin, ya todos los componentes que puede tener un vino en general. Y me gustó muchísimo. Y él agarra y me dice, oye, pues te gusta tanto, ¿por qué no estudias sommelier? Dije, no manches, o sea, sommelier, irme a Francia, irme a España, Estados Unidos, por lo menos 2 años para estudiar sommeliería. Dije, no, o sea, no tengo ni el dinero, ya ni el tiempo, y la neta no tenía ni las ganas. Pero entonces me empiezo a buscar y encuentro la Asociación Mexicana de Sommeliers, que acababa prácticamente de inaugurarse. Yo creo que soy la 5ª o 6ª generación de sommeliers en México, y me inscribo y me voy 3 años todos los sábados a Coyoacán, que ahí estaba la matriz, bueno, la escuela. Durante todos los sábados me fui ahí a estudiar sommelería. Luego ya me daba flojera regresarme, entonces uno de mis otro gran maestro, don Pedro Poncelis, que era en ese momento el sommelier, el brand sommelier del presidente Intercontinental, del restaurante que todavía existe, el Pie de Cuchón, que es el restaurante que para mi gusto llegó a tener la cava más grande de Latinoamérica,
ahorita ya no, pero llegó a ser la cava más grande de Latinoamérica. Y le digo a don Pedro, oiga, deme chance, ya no me quiero regresar a Puebla. Deme chance los sábados, no me pague, nada más deme de comer y deme chance de hacer mis pininos de cómo descorchar, ofrecer el vino en pie de cuchón. ¿Esto en México? En México. Uh-huh. Entonces había sábados que me quedaba en México en pie de cuchón y me daba don Pedro de comer nada más y me quedaba todo el día ahí trabajando y ya tarde noche pues me regresaba a Puebla. Y así estuve 3 años. Entonces me hago sommelier por la Asociación Mexicana de Sommeliers. De ahí, pues yo seguía siendo el director de sistemas de Prisa, seguía manejando los sistemas de Prisa, seguía disfrutando los viernes con don Agustín de vino y punto. Hasta que de pronto don Agustín decide irse de Prisa, se va al ISU. Él era el sommelier de Prisa. Sommelier de Prisa. Y se va al ISU a dar clases y entonces en una junta directiva de pronto en Prisa dice el ingeniero Juan Carlos, oigan, pues necesitamos un sommelier, sí o sí. Y ahí va tu burro y alza la mano. Y me dice, no, ya en serio, no me creyeron, nunca me creyeron. Hasta el día siguiente que yo ya mi título, le digo, mira, pues soy sommelier. ¿Cómo crees? Sí, soy sommelier. ¿A qué horas estudiaste? Pues los sábados. Durante 3 años. Y llevo 4 años con Agustín probando vinos. Vamos, pregúntale a Agustín, no sé qué, en fin. Al final de cuentas, cambio mi oficina de estar en el, ¿cómo le llaman? El headquarter, ¿cómo le dicen? Bueno, en las oficinas centrales. El corporativo. En el corporativo a la tienda. Y a partir de ahí ya tengo 22 años que mi oficina, pues es la tienda. Oye, pero aquí hay una parte que yo no sabía. Tú dices que te da cáncer, Sí. cáncer a muy temprana edad. Sí, 19 años. Wow, Y aquí estoy, enterito. qué bueno, me da Sí, muchísimo bendito gusto. Pero el cáncer sí influye en la primera... En el primer cambio, en la primera gran decisión. Exactamente, Claro. la primera gran decisión. Sí, Te metes sí, tú sí, a sí. los sistemas Sí, sí. y de repente dices, estoy bien, me gusta y todo, pero se aparece algo que te empieza a... O sea, porque no era tu pasión. No era mi pasión. El tomar vino pues, era cotidiano en la familia, o es cotidiano en la familia. Pero que alguien te explicara exactamente lo que pasa dentro de una copa, eso para mí fue una revolución aquí brutal. O sea, mi cabeza volvió a cambiar así de 180 grados, diciendo, ¿qué es esto? Ese fue ¿Qué es un esto? momento crucial, esa plática Sí, que claro, escuchas. claro, Primero, claro, la fue una plática de don Agustín. Sí, claro. ¿Lo consideras como una fuente de inspiración Totalmente. al Señor? Claro, Sí. totalmente. Es una fuente de inspiración para mí, totalmente. Es mi maestro, desde luego. Lo amo y lo adoro. Pero también encontraste, o sea, en todo este recorrido que tienes, amplio recorrido, otras inspiraciones. Entiendo que le llamas tus pasiones. El Bueno, mar, la el vino, familia. Sí, claro. Todo. Al final de cuentas, yo creo que el ser humano y los líderes o los grandes líderes deben de tener como un engranaje, siempre pasa en la vida. Muchas veces uno lo busca, muchas veces te lo da la vida. No necesariamente uno se puede tardar años buscando eso y no lo encuentra. Pero ¿por qué no lo encontramos para mi gusto? Porque pensamos más allá de lo que realmente se está viviendo en el momento. Y pues, a través del cáncer, precisamente lo que empecé a hacer es a vivir el momento, a vivir el día a día, y a vivir el día a día a tope. Y al hacer eso fue como la vida se empezó a juntar y engranarse a ser lo que actualmente soy, para mi gusto. Oye, A lo mejor es una filosofía muy rara. No, no, genial. está muy bien. O sea, al final de Muy rara. cuentas, si es tu filosofía de vida y es con la que tú estás en plenitud, Yo creo, pero está yo bien. No, sí, pero yo creo, Juan Carlos, que la juventud actualmente, si nosotros podemos inculcar precisamente eso, este país va a revolucionar mucho y va a cambiar muchísimo. Y vamos a tener grandes líderes. Si nosotros podemos sembrar esa semillita como don Agustín me la sembró en su momento, o como el cáncer me cambió para estudiar sistemas y no biología marina, logremos hacer eso en la juventud, esto va a cambiar muchísimo. Muchísimo, estoy convencido de eso, convencido. Sí, ese es el gran vínculo que muchas veces no se tiene entre las generaciones, no le quiero decir viejas, pero adultas, que somos nosotros,
y las nuevas generaciones. Necesitamos ese vínculo para ir sembrando esa semilla. Ahora, déjame regresar un poco al cáncer porque me sorprendió, no sabía esa parte. No te preocupes. La cuento con mucho orgullo. No, sí, debe ser. Pero, a ver, se dice fácil. Pues, tuve cáncer y aquí estoy y mira, soy sommelier, me veo súper bien, vivo la vida. Pero, ¿cómo es esa etapa? Digo, una pregunta que, digamos, traía en el repertorio era decir, ¿cuál ha sido el momento crucial o a lo mejor el momento más duro? Creo que ya está por ahí. Sí. Pero ahora me voy a meter más en... Suceden dos cosas. Tú tienes cáncer y demasiado joven. Sí. ¿Cómo fue eso? Digo, no quiero, sí, ¿cómo lo enfrentas? No quiero sonar un tanto cuanto tonto en decir, oye, ¿cómo le preguntas a alguien que no, te entiendo. Voy desde el punto de vista de que eres joven. Perfecto. Yo creo que a ninguna edad estás listo para decir, ya me puedo morir, tengo cáncer y puedo salir. Pero sí siento que entre más jóvenes el impacto es más fuerte, ¿no? Tenías toda una vida por delante. Claro, coartaron me coartó mi vocación, por llamarlo de esa forma. O sea, me coartó así de seco, ¡pum! En lugar de estar en el mar, te visualizabas. Adiós, me la coartó completamente. ¿Cómo lo enfrenté? Con mucha fuerza. ¿Cómo te enteras primero? Me entero de casualidad, porque mis padres obviamente no me querían decir nada. Yo entré al hospital como si tuviera una apendicitis, pero porque fue un testículo. Yo pensé que era el apéndice y no era el apéndice, resultó que era el testículo. Y ahí me quedé encerrado pues, casi un mes. Y yo decía, pues ya me siento bien, ya, déjenme salir, yo ya me quiero largar. Tengo que irme a Ensenada, ya tengo que irme a estudiar. Cuando llega ya el oncólogo y me dice, no, viejo, no te vas a Ensenada. Tenías 18 años más o menos, 19, ¿no? 18, acababa de cumplir 19. Me dice, no, viejo, te tienes que quedar 5 años. El primero te voy a revisar todas las semanas, el segundo cada 15 días. Y así fuimos. Me dice, no, oye, es que quiero estudiar biología marina. Pues estudio otra cosa, porque biología marina no puedes. Me tengo que ver así. Fíjate, fue afortunado porque estaba encapsulado. Entonces no me dieron ni quimioterapia ni radiaciones. Pero a mí fue un cuartazo, fue un golpetazo de vida durísimo. Pues es que es doble, ¿no? Una es el cáncer, la otra mi vocación. No, y la otra estudiar como persona, en fin, ¿no? Donde te está atacando. Sí, también. Todo. Entonces, y la edad también. Por la edad. En donde no esperas eso, no es lo que se espera. No, y todavía el oncólogo muy propio agarra y me dice, bueno, tú lo que puedes hacer es, si te la juegas conmigo, porque ya hablé con tus padres, pero la decisión es tuya realmente, que no te den ni quimioterapia ni radiación, porque si quieres tener familia más adelante, puedas. Porque si no, así te voy a coartar de no tenerla nunca. Yo no sé si afortunadamente actualmente o desafortunadamente actualmente no tuve familia. ¿Sí? No tengo familia. No sé si afortunado o desafortunadamente, porque como están las cosas, no lo sé. Al final de cuentas, con mi mujer ahorita, como novios, vamos, viajamos, no tenemos que encargar a nadie, no pagamos universidades, nada de eso, ¿no? Entonces, por eso yo no sé si afortunado o desafortunadamente. Pero bueno, entonces fue un golpetazo, para mí fue un golpetazo. Un golpe realmente muy fuerte en ese sentido, porque para mí el mar sigue siendo una de mis grandes pasiones. Pero ¿cómo la compensé también? Y eso va para todos, el que quiera crecer, el que quiera hacer algo en la vida, pues hay opciones, hay muchas opciones siempre. La cosa es que las busquemos. ¿Qué empecé a hacer? Pues primero, pues, si me gustaba el mar, pues me hago buzo. Estudié buceo. Como era mi pasión y me encanta, pues fui profesionalizándome en el buceo. Actualmente soy Master Dive. Eso fue después de esos 5 años, ya te habías recibido, ya eras ingeniero en sistemas. Sí. Ok. Sí. Y entonces te dabas el gusto que quería, irte que quise, a bucear. Que siempre quise. Entonces ahorita es padrísimo. Te vas en la lanchita, te tiras a bucear, sales de buceo,
te tiras un vinito en la lanchita, Ya lo combina todo. te vuelves a tirar, vuelves a bucear, Y vuelves llevas a tu salir, computadora por si por necesitas si acaso algo. ¿no? trabajar. No, ya no sé ni Las tres prenderla. juntas. Ya no sé ni Admirable prender. lo que te Te sucedió. juro que ya no sé ni prenderla. Digo, al final de cuentas, yo la carrera cuando estudié sistemas, pues, o sea, era RPG, COBOL, empezaba BASIC. O sea, hace, o sea, 40 años. No, 30 y ¿Qué le tantos, ¿no? dirías a un 40 chavo años. que pueda llegar a vivir esa situación? Porque debe ser bien difícil para los chavos, ¿no? Enfrentarse, y no es común que a esa edad pase, pero ¿qué le dirías a esos posibles chavos que de repente se enfrenten a Nada, que la vida sigue, que busquen, O sea, muchas veces nosotros mismos coartamos lo que uno quiere ser realmente. Nosotros mismos nos ponemos freno, nos cerramos, nos tapamos los ojos. No, que le abran los ojos. Hay un sinfín de posibilidades en la vida. La vida es hermosísima. Hay que vivirla, hay que gozarla, simplemente. Me imagino que fue un crecimiento para ti tremendo. Brutal. Sí, ¿Qué sentiste, bueno, en el cambio, con respecto al cambio? Ese Joaquín joven, adolescente, del antes y el después. Cuando te enteras que es cáncer, cuando te enteras que no puedes seguir con tus ideas de estudio, hubo un cambio en ti. Sí, fue brutal. Sí, fue un cambio brutal. Pero al final de cuentas, tuve también un gran amigo que me calmó, un cura, que en paz descanse, que me dijo, no, tranquilo, tú piensa en Dios. En algún momento Dios te va a abrir la luz y vas a ver, o sea, ahorita a lo mejor es el túnel oscuro, pero tarde o temprano vas a ver la luz. No pierdas la esperanza. Piensa en Dios, pégate a Dios y tarde o temprano esto va a cambiar. Tarde o temprano va a cambiar. La fe fue un elemento fundamental. Es que es muy fuerte, ¿no? Fundamental. O sea, la edad, Sí, la edad, no te vienes para fundamental. Ahora, lo que entiendo abajo. Te es que nos sigues platicas, anteponiendo. en prepa quizá el estudio no era tuyo. No. Algo sucedió en un Joaquín y Es te conviertes todo ese en un cambio, alumno perpetuo. Todo ese cambio. Porque con esto que nos dices tienes 5 maestrías, porque Y sigo estudiando. platicamos que tienes una maestría en marketing también, Sí, en marketing y psicología. Pero sigues estudiando. El vino es como leyes o medicina. Oye, Te tienes que actualizar. y va de la mano el libro y el vino. Sí, igualito. Pues de recomendación para las personas que nos escuchan, un libro y un vino, o sea, una copita, para que no digan que... Oye, antes de que entremos a la parte de los vinos, se está calentando. Sí, salud. Salud, no quiero... Carlos, gracias, salud. Salud, amigos. Ahora sí que entre Carlos te veas. Porque Carlos, saludos a Carlos Ordóñez también, Está por allá. de producción. Ya dijimos que estamos bautizándolo como Sí, está muy bueno. Carlos Cajigas, Carlos Ordóñez, Juan Carlos de Campo. Es Charlie entre líderes. En vez de Charlie Ahora vamos a ser Charlies entre líderes. Está buenísimo, está Charlie buenísimo. entre líderes. Eso en mercadotecnia es hit. Mira, seguro. pues aquí tenemos también Seguro, una frase mercado- matona de marketing. Sí, seguro. Sí. Sí. Charlie entre líderes. Está genial. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste como sistemas? Pues la ejercí yo creo que unos 13, 14 años, fácil. ¿Y ese tiempo fue aquí en Prisa o fue...? No, fue primero en otra empresa, Solera. Ujú. De ahí nos salimos de Solera y pasamos a fundar Prisa y pues de ahí, por eso los 36 años. O sea, tú empezaste con Prisa cuando... Cuando arrancó, Cuando prácticamente, arrancó. sí. Ya ahorita que dices salimos de Solera, hace más sentido la Sí, la 36, historia. Y fíjate 36 años. qué interesante, porque yo que tengo también el gusto de conocer ya a hace Prisa un- como organización, Inicio, casi. sí, y estar en el mundo de los recursos humanos como consultor con Prisa, veo que hay una gran lealtad, o sea, y veo que la misma pregunta que le he hecho a varios invitados, ¿cómo una organización puede retener al talento que pasen 30 años y sigan unidos, juntos, inspirados? Porque parte de una pregunta No, era, es oye, eso. la fuente de inspiración. Mucho es la fuente de ¿Qué inspiración. pasa? ¿Qué pasa? Es la fuente de inspiración. El director tiene que ser la fuente de inspiración sí o sí. Sí o sí. En cualquier empresa, para mi gusto. Es fundamental. ¿Y qué características son estas que le dan a ese director la fuente de inspiración? Y de lealtad, ¿no? Y de O sea, la lealtad. lealtad
y el sentido de pertenencia. O sea, yo te veo casado con la empresa. Pues es que yo creo que, ahí hay muchísimos factores que el líder tiene que tener sí o sí. Debe ser un líder responsable, debe ser un líder que realmente te jale, te apoye, ¿sí me explico? Te enseñe. Sí, porque hay muchos líderes que nada más regañan o empiezan a dar manotazos en las mesas, cosas así. Pues eso no son líderes. El líder debe de crear equipo, debe ser parte del equipo, para mi gusto. Y eso para mí es fundamental, y aquí en Prisa lo tenemos, porque ya 32 años de existencia siendo líderes del sureste de México, pues no es, se dice rápido, pero no es nada fácil. Claro que no. Nada fácil. Claro que no. Y más con los monstruos que hay de competencia, ¿no? Y eso es lo que hace para mi gusto que Prisa sea la empresa que es, con un liderazgo con Juan Carlos impresionante. 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 Siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, el líder, el director, el jefe, es el que tiene en sus manos qué tanta lealtad y qué tanto sentido de pertenencia tiene la gente, ¿no? Y bueno, tú lo acabas de describir de una forma excelente. Mucho tiene que ver. Oye, pasando, entonces, ya dices, estoy haciendo sistemas, conozco accidentalmente al que fue mi maestro, al que fue mi iniciador en la parte de los vinos desde el punto de vista de mi gurú, analizarlos, de catarlos, de empezar. Sí, sí. Y él te motiva, empiezas a meterte a estudiar lo que es ser un sommelier. Cuéntanos, ¿qué es un sommelier? Y te voy a decir por qué. Porque para todos un sommelier es un borracho con título. No tanto así. Pero muchas gente, no para todos, no quiero generalizar, pero para mucha gente un sommelier es alguien que está únicamente relacionado con los vinos. Sí, ¿no? Para allá voy. Entonces, platícanos qué es un sommelier y platícanos en qué más aplica, digo, la parte de los vinos y qué otra cosa, porque es más extenso eso. Sí. O sea, sommelier es muy, muy extenso, muy, muy extenso. De hecho, la palabra viene de sommier, del francés. Textual era el tipo que jalaba la carreta. Pero la carreta que jalaba era la que tenía barricas de vino. De ahí viene de sommier. Actualmente el sommelier tiene un liderazgo muy importante, o debe de tener un liderazgo muy importante, depende en el área que se desempeñe. Siendo una tienda como estas, pues bueno, tiene que ver destilados, embutidos, productos gourmet, los vinos, etc. Si está en un restaurante, pues tiene que ver los vinos que mariden precisamente con los platillos que sirven en ese restaurante, controlar los inventarios. O sea, tenemos muchísimas funciones. El recomendar un vino o un destilado perfecto para una comida, pues es una función primordial dentro de la sommelería. Primordial, ¿no? Entonces tiene muchas aristas siendo un sommelier. Luego ya puedes tener especializaciones, porque tú puedes ser especialista en vinos, como soy yo, o en cerveza, o en destilados, o en cata sensorial, o nada más hacerte especialista en ciertos vinos de España, o en cierta región de España, o de Francia, o de Italia. Entonces tiene muchísimas aristas. Y eso es lo que más me gustó, y por eso yo creo que me metí a este lío, a esto. Porque cuando vi la posibilidad de todas las aristas que tenía, de todo esto, tú comentabas en la presentación, cosa que te agradezco mucho, Juan Carlos, cuando tú tienes ya tantas aristas y todas estas especializaciones, yo siempre he dicho, y mi filosofía es el buen comer y el buen tomar. Y obviamente dentro del buen tomar, siempre con moderación. Claro. Y esa filosofía del buen comer con el buen tomar fue lo que me hizo ser sommelier. El mezclar un ron con un platillo, un whisky, un tequila, un vino, qué estilo de vino, de qué país, de qué uvas, si tanta barrica, menos barrica, ¿sí me explico? Y eso fue lo que me apasionó completamente de la bebida más antigua que existe registrada. 9,000, 8,000 años antes de Cristo. Pues sí, los mismos
y se sigue haciendo de la misma forma. Los nórdicos, los vikingos, los mismos romanos. No, pero estoy hablando mucho antes. Ya estamos hablando de los sumerios, de los persas, de los fenicios. Sí, todos. Ya estamos hablando de hasta allá. De Oye, hasta allá. Metiéndonos ya a la parte del vino. Ya eres un sommelier y de repente dices, me imagino que así fue, ahora quiero hacer un vino, quiero crear un vino. ¿Cómo es, antes de que entremos a la parte de tus, galardonadas botellas, cómo dices, bueno, ¿por qué no? Porque es como cuando alguien, voy a ir a la ingeniería. Sí. Soy ingeniero, trabajo para una empresa. En lo que tú sigues, Yo reviso, ingenierías deben servir la carne. claro, yo reviso las máquinas, reviso los procesos, los echo a andar y todo. Pero eso no es lo mismo que diga, ahora voy a tener mi propia empresa, voy a fundar, voy a desarrollar un producto. Y siento que es lo que pasa o lo que sucedió contigo, ¿no? O sea, tú conoces de vinos y todo, y de repente te incursionas en crear vinos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo ya descubrí lo que pasaba dentro de una copa, pues realmente que quería empezar a conocer, o empecé a conocer a los que creaban la magia. ¿Sí? A esta gente que cuidaba el campo, los viñedos, que tenían el punto perfecto para vendimiar o lo que es cosechar la uva. ¿Qué pasaba dentro de la bodega? ¿Cómo entraba? Empecé a estudiar todos estos procesos, lo que se llama vinificación, que por así doy un adelanto, pues estoy a punto de graduarme como enólogo, porque obviamente ya me urge eso, y ahí ya se acabó el estudio. Para los que no conocen el término, De diplomas. ¿qué es enólogo? Enólogo es la gente que hace el vino. Para mí son los magos del vino. ¿Qué es el sommelier que me faltaba comentarte? Es la parte poética del vino. Es la parte del que yo te explique qué vino estamos tomando. El enólogo los hace y el sommelier los explica, ¿sí? Pero yo me quedaba cojo precisamente con esa parte de, pues sí, lo veo y lo explico, pero si yo lo explico, y puedo explicarlo mucho mejor cuando conozca al enólogo y conozca realmente el proceso de todo lo que sucedió con estas uvas que se hicieron estos vinos, para que a la hora de explicar lo que pasaba en esta copa, supiéramos qué había. Entonces me empiezo a meter en estos procesos, empiezo a conocer muchos enólogos en el mundo, y me encanta también la enología, pero ahí sí ya es química pura. Y soy malísimo para la química, malísimo. No sé cómo iba a estudiar biología, biología marina, pero bueno, teníamos mucha química también, pero bueno. Pero al final de cuentas esa química pues te lleva a precisamente que un sommelier te explique qué pasa dentro de una copa. Y entonces empiezo a tener las oportunidades y empiezo a desarrollar para Prisa. Se me ocurre comentar, si desarrollamos una marca de vino mexicano exclusiva para Prisa, entonces me dijeron, pero pues ya te tardaste, ¿cómo vas? Entonces empecé a buscar bodegas que me dieran la oportunidad de elaborar vino y de probar vinos para hacer precisamente los vinos para Prisa. Y encontramos con Laura Chapela, una uruguaya, que es la enóloga de Alto Tinto, que me dijo, ten las llaves de la bodega, haz lo que quieras, con toda la confianza del mundo. Alto Tinto, ¿en dónde está? Alto Tinto la bodega queda en el Valle de la Grulla, queda como 1:30 al sur de Ensenada. Uh-huh. Es que todo el mundo piensa que los vinos de Baja California es el Valle de Guadalupe y ya. ¿Qué es lo que más se dice, no? No, son 12 valles. 12 valles. Dentro de esos valles está precisamente, es el Ejido de la Grulla, no el Valle, el Ejido de la Grulla, en el Valle de San Antonio, y de ahí viene ya hacia el sur, queda como 1:30 hacia el sur de Ensenada, ahí está la bodega, y entonces pues un día me dijo, Laura, vente, prueba las barricas, escoge las barricas que tú quieras, hacemos las mezclas que tú quieras, y sacamos el vino que tú quieras. Y así es como surge primero Verdades, que es el hermano de estos dos, y luego ya
En verdad es que es un Cabernet Sauvignon de 6 meses. A veces lo sacamos de 6 o 9 meses. Y luego sacamos ya el Icus One. Icus en latín caballo, One ganador. El Tempranillo Nebbiolo Cabernet de 12 meses en barrica, que fue el que ganó la medalla de plata. Pero lo importante de todo esto es, y mi difícil labor es que para hacer el Icus One o el Reserva de la Viña, pues probé como 100 barricas. Pruebas 100 barricas. Sí. Pero esto Y en un día. Esto entiendo que es Sí, un sí. ensamble, ¿no? Sí, es un ensamble. Pruebas 100 barricas. Sí. ¿Y cuántos intentos haces? No, O muchos. ya sabías. A ver, No, déjame muchos. tratar de explicarlo porque Ah, ya te entiendo. no lo veo tanto desde... No soy enólogo, pero si yo lo veo en componentes, y perdóname que tome ese caso porque soy ingeniero, es primero, me imagino que pruebas 100 barricas de diferentes uvas y entre ellas a lo mejor dices, voy a probar, en esta tienes Tempranillo, tienes Cabernet, tienes Nebbiolo, ¿no? Para el Icus One. Entonces a lo mejor pruebas 30 de Nebbiolo, 30 de Cabernet y 30 de Tempranillo. Por hacer un ejemplo. ¿Cuántos ensambles haces para poder llegar a esto? Porque puede ser que digas, tengo el Nebbiolo Con de Shiraz, este tipo. Merlot. Exactamente. Sí. Entonces, para poder sacar este ensamble, Sí. ¿cuántos intentos hiciste o cómo fueron las pruebas? Mira, bueno, para mí es muy fácil. Te lo voy a contar como si fuera fácil. ¿Qué es lo que hago? Me dan 3 gises. Uno rojo, uno amarillo y uno verde. Y sí, efectivamente, como lo comentas, Juan Carlos, pruebo a lo mejor 20 de Tempranillo, 15 de Nebbiolo, 10 de Cabernet. Y de esas yo voy marcando con verde las que me gustaron, con amarillo las que les voy a dar otra oportunidad y con rojo las que no me gustaron. Descartadas. No, porque a lo mejor no es que estuvieran malas, pero a lo mejor tenían mucha más barrica de lo que yo buscaba. ¿Qué busco yo para cuando hago los ensambles de los vinos? Vinos que sean fáciles de beberse, que sean agradables y que sean mucho del consumidor mexicano. Simplemente. Déjame hacer una pausa ahí. Dicen que gusto se rompen géneros. Colores del ¿no? arco iris. Y aquí la pregunta es, ¿en qué te basas? Espero que no suene muy obvio, muy tonta la pregunta, pero no soy especialista, por eso lo pregunto. ¿En qué te basas para decir, ok, yo le estoy tirando a este sabor, que es lo que yo veo que es lo que más, no sé si sea que por lo que más se toma y lo que más venden ustedes, con eso fuiste más o menos viendo, porque a lo mejor, no sé, puede ser que sea lo que más se toma, pero no necesariamente lo que más te gusta, ¿sale? Totalmente O puede de ser acuerdo. que sea lo que más te guste y lo que más se vende, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo tú defines esa parte, la meta para llegar a esto? Ya con la experiencia de los años que tiene uno vendiendo vinos y licores, conoces el mercado mexicano Ok. y el gusto del mexicano. Y el gusto de nosotros como mexicanos es el dulcecito. ¿Sí? Que no sea tan ácido. Que no sea tan ácido, que no sea tan seco, tan astringente, que sea dulcecito y fácil de beber. Entonces estas mezclas se hacen y las hice de esa forma, conociendo que el gusto del mexicano es ser el dulcecito. Tú no tienes idea cuánta gente entra aquí a la tienda preguntando, quiero un vino dulcecito. Y me privo. Porque Sí, el claro. 98% de los vinos que tenemos son secos, no son dulcecitos. ¿Sabes qué? Confundimos mucho la frutalidad. ¿Solo es el mercado mexicano o puede ser latinoamericano? Actualmente, fíjate que actualmente, Carlos, ya es el mundo, Es el mundo. ya no tanto el mexicano. Inclusive el europeo está cambiando a vinos más frutales. Vinos que tengan barrica, pero que la barrica no se coma la fruta. Que sean más jóvenes. No, pueden ser grandes ¿Sí? reservas, sí, pero que sea con que la barrica no se coma la fruta, que siga siendo un vino frutal al final de cuentas. Eso ya es tendencia mundial, no nada más mexicana. El mexicano va a seguir pidiendo su vino dulcecito. Ahora, tengo un par de preguntas, pero tú hablas dulcecito, que está mal dicho, yo estoy de acuerdo contigo, a pesar de que no soy especialista en vinos, es que sean más frutales. Claro. Y bueno, cuando te piden eso,
no sé si puedo hablar de marcas, pero yo Sí. me acuerdo que una vez alguien llegó y pidió, quiero un vino dulcecito, y le dieron uno del circo que sabe a frutzi, Sí. literalmente, ¿no? Dices, pues agárrate una botellita Pero de ese frutzi, vino- échale, bueno. échale alcohol y te vas a ver a lo mismo, Bueno. y te va a poner igual. Ahí te va, Juan Carlos. Ese vino es el vino tinto más vendido en México. ¿En serio? Es el que sabe a frutas. Bueno, pues sí lo creo, sí Bueno. lo creo. Y te voy a decir por Para que qué. me entiendas. Mira, a mí me gusta mucho el vino. No te voy a decir que soy especialista catador de vinos, no lo soy. Pero sí soy, si se me permite el término, disfrutador de vinos. Me encanta disfrutarlos. Sí, sí te puedo decir, este es una uva, esta es otra uva, y hasta ahí, este es más ácido, menos ácido. Ahí me quedo. Pero, en una vez ahí en tu casa, fui, y de hecho fue en Prisa, por cierto, y hago ahí fue en Prisa, que está ahí en la 12, rumbo a Cholula, de la farmacia. Bueno, ahí, exactamente. Y ahí en Prisa pedí los vinos que acostumbro, y dije, bueno, voy a llevar algo un poco más suave, precisamente porque eran muchos invitados. Y ahí fue donde me recomendaron, ya tiene muchos años esto, pero ahí fue donde me recomendaron el circo. Y dije, me voy a llevar una botella. Sí, me llevé una botella o dos. Y dije, oye, pues empecé a probar, oye, ¿quieres vino? Y hubo quien me dijo, yo no, pero que no esté tan fuerte. Y la realidad es que entendí que la palabra, o a lo que mucha gente le llama no es fuerte, porque al final de cuentas creo que no tiene que ver con lo fuerte o con lo no fuerte, porque la cantidad del contenido de alcohol es lo que te diría que tan fuerte. Le llaman el que no esté fuerte a que no esté tan ácido o que esté más dulce. Entonces dije, mira, me recomendaron y del circo. Fue una bomba. A mí en lo personal no me gusta, pero fue una bomba con los invitados. Claro. A ver, otra cosa que me llamó mucho la atención del vino fue precisamente la parte subjetiva total que existe en el vino. ¿Por qué? Porque la parte, para mí lo que puede ser ácido, para ti, Juan Carlos, no. Uh-huh. Para Carlos la parte astringente va a ser diferente a la mía o a la tuya. Y eso también me abrió un mundo que dije, wow, tú puedes decir de esto lo que quieras, que al final de cuentas te lo pueden creer o no. ¿Sí me explico? Joaquín, ahí Precisamente hay una por la pregunta. parte de sensibilidad que cada uno tiene. ¿La calidad en el vino es algo subjetivo? No, esa no. Esa no. Ajá. De entrada ya para hacer vino ya es bueno, porque es vino. Pero hay de vinos con calidad o de mucha calidad. ¿Sí? Y esa es la diferencia que existe en precios, de carácter, de estilos, de muchas cosas dentro del ¿Y vino. a ti qué te ha tocado recorrer, pues primero el país, que lo conoces en la parte vinícola, La gran mayoría. pero también el mundo? O sea, cuando he estado en tus pláticas y nos compartes Afortunadamente. de estos viñedos, de las casas vinícolas importantes, encuentras en el mundo de los vinos un como estilo, ejemplo de liderazgo en las personas que están a cargo de estos viñedos, de estas casas vinícolas. ¿Encuentras un estilo de liderazgo? Total. ¿Qué características nos podrías...? Total. Porque hablamos de que por lo general los vinos de calidad, veo aquí vinos que tienen valores de 86,000 pesos. Sí, 38,000, Entonces, en fin. Y que a veces la calidad puede llegar a ser subjetiva, pero ya nos dices, no, los vinos no. Y esos vinos que hacen, que son de extrema calidad, vamos a hablar de la parte administrativa, la parte de la organización como tal. ¿Qué características nos puedes decir de esas personas que están ahí metidas? Una, de entrada, es un líder que tiene que ver mucho con gente del campo. Porque el buen vino se va a hacer en el campo, no en la bodega. La bodega son tanques, ya sean de acero inoxidable, de hormigón, de madera, de lo que quieras. Pero la materia prima tiene que ser, ahí es donde empieza el liderazgo del dueño de la bodega o del enólogo dentro de la bodega. Esa parte de escoger, de dirigir, pero es una parte también muy humana. El vino
el vino lo que me llama también y me echó para este lado fue precisamente eso, que es muy humano. Tú puedes agarrar una botella de tequila o de whisky, abrírtela tú solo, leer un libro, fumarte un puro, y a lo mejor te acabas la botella de whisky. Una botella de vino, dudo que te la tomes solo. Siempre vas a buscar a alguien que pase al lado. Oye, ven, te invito a una copa. Porque el vino te invita precisamente a conversar, te invita, une, es platicador, no sé, tiene alma. Yo digo que es de las bebidas que tiene alma. Así como nuestro pulque, por ejemplo, que poca gente lo quiere tomar o ya no lo toma por culpa de las cervecerías. Pero el pulque, ¿qué pasaba con la parte indígena, con el pulque? Pues se utilizaba en ceremonias, era con lo que comían y la familia platicaba. Las bebidas fermentadas tienen esa alma. Son bebidas que te invitan a platicar, a convivir, a estar. Y eso fue otra cosa que me jaló mucho. En la parte del liderazgo en las bodegas es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque tiene que ver desde el campo, cuidarlo, limpiarlo, que esté perfecto, porque la vitis vinífera solamente se da una vez al año, no es como las naranjas que te dan todo el año, los limones o el aguacate, lo que sea. No, te da solamente una vez al año. Y si ese año la regaste en la bodega, pues ya te fregaste y te tienes que esperar un año entero para que te vuelva a dar. Entonces tiene que ser un liderazgo muy oportunista, muy detallado, muy humano, muy humano, y es lo que hace que el vino siga siendo la bebida más antigua que el ser humano conoce y que seguimos bebiendo. Es un liderazgo que le transmite ese sentido de identidad. Totalmente. Desde el productor, desde que está en el campo, hasta que el que vende la botella. ¿No? Me gusta mucho la persona comercial, el comercial del vino. Totalmente. Que tiene un ángel para decirte este es el vino. Totalmente. Ese es parte de lo que hacemos los sommeliers, precisamente. Ese ángel, como dices tú, es eso. Es exactamente eso. Y que el liderazgo viene pues desde la bodega. O sea, tienen que estar a detalle, pero desde lo más básico y con un enfoque de vocación. Sí, y con una puntualidad de reloj, porque si no se fastidia todas las cosas y espérate un año. Sí, y cómo llevarlo, ¿no? De repente, cómo llevar esta dedicación, esta inspiración, este enfoque, este proceso de calidad. Por ejemplo, a las empresas o a las microempresas, ¿cómo decirle a esos emprendedores que están iniciando un proyecto, Joaquín, de que tengan visión de calidad como lo tendría un director de una empresa vinícola? Yo creo precisamente eso, que en sus procesos tengan precisamente siempre pensando en la calidad. Calidad de servicio, calidad de producto, calidad, dependiendo del negocio que hablemos, pero esa calidad la deben de medir desde la planeación, vaya. Y el enfoque humano, entonces. Totalmente, el enfoque humano siempre, sí o sí. Sí, y la pasión por la marca también, ¿no? Claro, al final de cuentas, ¿qué hacen las empresas? Pues la gente que trabaja en las empresas. Es el recurso, para mi gusto, el recurso humano es el número uno, debe ser que se debe de... pero mira, en la empresa, cuando de repente, ay hombre, es un detalle, es de producción, no pasa nada. No puede pasar. No, en el vino no puedes permitir un detalle. Una uva es una uva. De cierta forma. Oye, Joaquín, parte de lo que comentaba en la pregunta previa, Carlos, déjame servirles el oro. Es, ya que estás sirviendo, déjame hacer promoción en el primero, que es muy bueno, que es el Icus One, muy rico. A pesar de que dices que es un poco frutal, no es nada dulce. No es nada dulce. No te lo digo como catador, te lo digo como usuario. Es un vino seco. Es un vino seco, pero suave al paladar, pero rico, frutal. Buenísimo, Pero y frutal. Medalla de plata en Bruselas en el 2020. Sí. ¿Sale? Sí. Bruselas, hermoso lugar. Capital de la Unión Europea. Sí. De hecho, es donde están las denominaciones de origen. Fíjate. Ahí está la oficina de las denominaciones de origen. En Bruselas. A ver, cuéntanos esa parte. Bélgica. Ahí está la oficina de todas las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen surgen con Napoleón. ¿De vinos o de todo? Pues si yo tengo un tequila, también es allá. De todo, sí, de todo. De hecho, la oficina central de las denominaciones de origen se establece en Bruselas. Pero el que forma esto de las denominaciones de origen es Napoleón.
cuando agarra el desastre, había uvas por toda Francia y forma un consejo de viejitos, principalmente agrónomos, expertos en vino y cosas así, porque ni siquiera existían los sommeliers en ese momento. Y lo que hace es pedirle a este grupo de gentes que hicieran un estudio real del carácter de la terroir o del suelo, del clima que existía en Francia para sembrar las mejores uvas en esos lugares. Y es cuando surgen las apelaciones de origen controladas, que en España o en Italia se le dicen denominaciones de origen. Eso pasa en Francia. Y ahí surge Champagne, surge la parte de Borgoña, Burdeos, Loire, Alsacia, etc. Pero también surgen las 3 apelaciones de origen controladas o denominaciones de origen de los destilados franceses, como puede ser el Calvados, que es muy cerca de Champagne, que puede ser de manzano de pera, Cognac y Armagnac. Entonces, Napoleón es el que, o este consejo de viejitos, forman precisamente las famosas apelaciones de origen, y ahí surgen las denominaciones de origen. Luego ya surgen las de Italia, surgen las de España, y entonces al final de cuentas el mundo dijo, bueno, tenemos que poner orden acá. Entonces al final de cuentas todos los países, así como la ONU, fundan precisamente la oficina de denominaciones de origen y la sede en Bruselas. Entonces, para tú tener una denominación de origen tienes que llenar papeles y folders y bueno, vamos a comentar primero qué es precisamente una denominación de origen. Partamos de que la denominación de origen es una área geográfica limitada con características únicas y específicas y especiales. Que el producto que tú saques de esa área geográfica limitada sea única en el mundo. Esa es una denominación de origen, que aparte va a estar regida por un consejo regulador que lo va a formar parte del gobierno, los propietarios principalmente y la parte del gobierno. Y entonces tú mandas todos tus folders a Bruselas, mandan científicos de Bruselas, revisan que realmente sea una área geográfica limitada, con características únicas, específicas, que no va a producir en ninguna otra parte del mundo, y si pasas todo eso, te dan la denominación de origen. México somos el país que más denominaciones de origen de destilados tiene en el mundo. Wow. Tequila, mezcal, sotol, bacanora, charanda y raicilla. 6 denominaciones de origen. Independientemente del plátano tabasco, del chile habanero, de la talavera poblana, de las, como el árbol de la vida de Michoacán, se me fue, ¿cómo se llaman las artesanías de esta gente? Ay, Dios. Qué chulo, ¿qué es eso? Bueno, son huicholes, pero tiene un nombre la artesanía que está registrada como denominación de origen. Entonces, pues bueno, así es como se crea una denominación de origen. ¿No han puesto el nombre de caderas? No, nombre de caderas todavía no. Tenía que surgir Tehuacán. Tehuacán, de caderas. Oye, bueno, ya hice la pregunta porque nos metimos en la parte de la denominación. Hablábamos de la calidad de los vinos. Y, bueno, hay quien dice, y probablemente, no sé si tenga que ver con la calidad, o deba sacar aquí la parte de la calidad y sea más con la cuestión del gusto. Hay quien dice, el precio no siempre está relacionado con el buen sabor del vino. Hay vinos muy baratos que son muy ricos, hay vinos muy caros que son muy ricos, hay vinos muy caros que no son tan ricos, y hay vinos baratos que no son tan ricos. Digo, puedes tener un vino de 300, 400 pesos que es muy bueno, a lo mejor un Santo Tomás, o puedes tener un Petrus de 80 y tantos mil pesos. Sí. ¿No? Sí, sí. Eso va más con el gusto. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que fija el precio? El proceso de elaboración. Tú puedes primero, para que tengas un Petrus, por ejemplo, de 86 mil pesos, son viñedos a lo mejor de más de 100 años, que te van a dar cada plantita a lo mejor 2 racimos de uvas, o 3 racimos de uvas. De esos 3 racimos de uvas,
vas a seleccionar uva por uva, ¿sí? Para hacer esto. Por eso el precio. Un Santo Tomás o un Circo, como mencionabas hace rato, pues ese lo vendían con máquina. Y si Es en más el árbol- industrial. Claro, y si en el arbolito había arañas, lagartijas, un nidito, pues ahí va el pajarito, ahí va para adentro. O sea, ahí va, salud. Va para adentro. Esas son las diferencias que empieza a ver, pero al final de cuentas son vinos. Pero hay de las calidades de vinos. Entonces va más en la calidad y la elaboración Claro, del vino. La calidad para mi gusto es dentro de la elaboración del vino. Ya, más Ahí. que en el sabor. Más Que el sabor depende es mucho, subjetivo, ¿no? vuelvo Sí, a lo mismo, claro. subjetivo Claro. completamente. Claro. No, es el proceso el que te lleva a que vinos sean carísimos o sean baratísimos. Simplemente. Bien. Simplemente. Ahora, para ayudar a nuestros, a nuestro público a entender un poquito, me gustaría que comentaras dos cosas: la división de los vinos, desde un tempranillo a un gran reserva, cuáles están en el Inter y por qué se denomina. Y la segunda, o si la quieres decir antes, los tipos de uvas, ¿no? Sé que está Merlot, sé que está Garnacha, que está las más generales. Sé que hay miles, pero creo que hay, Aguanten, chicos, pues nos vamos a amanecer. creo que hay ciertas que predominan el mercado, ¿no? Sí, mira, te contesto la segunda primero. Dentro de las vitis hay muchísimas. De vitis vinífera hay más de 6,800, de las cuales se puede hacer vino. Afortunadamente no se hace de las 6,800, sino yo estaría loco. Pero más o menos se hacen de unas 580, 570 diferentes tipos de vitis vinífera. El país que más produce diferentes tipos de vitis vinífera es Italia, que se llega a tener las 570 diferentes. Yo, en el tiempo que tengo de experiencia, yo he probado como unas 200. O sea, me tengo que volver a morir, volver a nacer para volver a probar el resto de las 200 y garra que me faltan. Las principales, pues el rey podríamos decir que es la Cabernet Sauvignon porque se ve en todos lados. La reina de las blancas sería la Chardonnay porque se ve en todos lados. La uva más sembrada en el mundo es la Irene, que es una uva blanca que se da en Castilla-La Mancha, que se ocupa algunos para vino, pero la gran mayoría se utiliza para hacer brandy, y es la que más se siembra, la más sembrada en el mundo, porque Castilla-La Mancha es el viñedo más grande del mundo. Hablar de otras, pues la Merlot, Shiraz, Tempranillo, pues ahí depende de cada país, pues tiene diferentes pues uvas o diferentes características de qué uva. La pregunta que siempre me hacen, por ejemplo, una Cabernet Sauvignon de México, ¿por qué no sabe igual que una Cabernet de española o francesa o italiana? Por el terroir, el terruño. ¿Qué es el terruño? El conjunto de climas, marcos de siembra y podas y suelo. El suelo y el clima para nosotros es lo más importante. Y voy a poner una analogía muy bonita que me ha pasado y he hecho. Yo he llevado chile habanero a Europa. Lo han sembrado en Italia, en Francia, en España. La primera cosecha, porque se da aparte, se dan re bonitos. La primera cosecha, como que les pica, pero como no les picó tanto como en México. La segunda cosecha ya se volvió dulce. Y yo he traído pimientos del piquillo, que son los pimientos rojitos dulces que se hacen mucho en España. Los he traído a México. Primera cosecha, pues dulcecito, pero pues nada más. Y la segunda ya pica. Nuestro suelo, el suelo mexicano es picante. O sea, el suelo tiene esencia. Es impresionante lo que sucede en eso. Y por esa misma razón, la Cabernet francesa con la Cabernet española, o chilena, o argentina, o mexicana, son distintas completamente. Completamente diferentes. Esa es la primera. Porque si me tiro hablando de uvas, nos tardamos 10 años. La segunda era, perdón, recuérdame, Juan Carlos. Las diferentes categorías de los vinos. Las categorías. Exacto. A ver, el tipo de barrica o el tiempo de barrica depende de cada denominación de origen. Perdón, depende de cada denominación de origen.
Porque yo te puedo decir, en España a lo mejor un promedio de un roble serían de 6, 8 meses, un crianza de 12 a 18, un reserva de 22 a 26, un gran reserva de 32 a infinito. España en ese sentido, las denominaciones de origen lo tienen un poquito más establecido. Italia no. Italia tú puedes ver reserva, que viene siendo como un crianza español. Pero si ves un reserva superior, viene siendo como un reserva o un gran reserva español. El problema es Francia. Francia no te va a decir nada de eso. Nada. O sea, eso quiere decir que Francia, te pongo un ejemplo. Todos son iguales, son vinos. No es que sean iguales, es que el francés es tan egoísta en ese sentido, en la parte de vinícola, que no te dice cuánto tiempo tiene sus no te quiere decir cuánto tiempo lo tuvo en la barrica. No. Es como, cómprame si quieres. Sí, este es mi vino, ¿te sabe gusta? bueno, va. Yo lo hice. Si son 36 meses, 24 o 21... O sea, no lo clasifica, no te va a decir es un tempranillo, no te va a decir es un gran reserva. Y aparte, no te dicen ni las uvas. Italia sí, España... Tampoco te pone la no, uva. En Francia no te dicen nada. Si no te aprendes las apelaciones de origen controladas, no tienen ni idea qué vino estás tomando. Los franceses son muy egoístas en ese sentido. Como fueron los que inauguraron todo esto, se lo reservan. Es lo que te iba a preguntar. ¿Y entonces cómo es la denominación de origen? ¿Hay un código sobre la uva o cómo? Claro. Cuando tú sabes si vas a tomar un Burdeos, ya sabes que las tintas van a ser Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot y Malbec en Burdeos. Y de las tintas vas a tener Semillón y Sauvignon Blanc. No puede haber otra uva. Ahora, yo en mi bodega le puedo poner 2, le puedo poner 3, le puedo poner las 5. En los blancos puedo poner nada más Semillón o Sauvignon Blanc, o puedo mezclar las dos. Pero ya cada bodega, y no te lo dicen. No te lo dice. Al menos que vayas a la bodega y conozcas al bodeguero o conozcas al enólogo, ya te comentan, es que tiene un toque de Semillón. Pues es que también tiene un poquito de Petit Verdot. Sí, pero ya te adentraste. Si no te enteras. En Francia no te enteras. Por eso los vinos franceses han tenido tanto problema para evolucionar en el mundo. O fuera de Francia, sobre todo. Porque más en el mercado mexicano. Tú llegas aquí, le agarras un vino francés y, oye, ¿qué uvas tiene? Pues es de Burdeos, pues debe tener Cabernet Sauvignon, Merlot, ya sabiendo más o menos las apelaciones, más o menos si es del lado derecho del Giron, del lado izquierdo del Giron, pues ya más o menos te enteras cómo va y entonces ya le dices más o menos qué uvas tiene. ¿Cuánto tiempo tiene en barrica? Pues si ya lo conoce el vino, pues ya le puedes decir realmente cuánto, pues si no, pues este debe dar entre los 12 y los 24 meses. Francia es muy egoísta en ese sentido. Italia no, España menos. Alemania ni se diga, Alemania es muy fácil también. Nada más el problema de Alemania son los nombres. Sí, hay mucho... Hay 3 preguntas que tengo. 3 preguntas, pero van de la mano. La primera es el reto para la industria vinícola mexicana. La primera. Perfecto. La segunda es, oye, ¿qué le recomendarías? Porque debe haber personas que están pensando en emprender en el mundo vinícola en México. Desde jóvenes que quizás estén queriendo hacer el vino de manzana de Zacatlán, ¿no? Por decirte así, hasta gente con una gran idea. Ese no es vino, pero bueno. Bueno, o sea, más o menos. Sí, claro. Entonces, retos para lo que es la industria vinícola mexicana. ¿Qué le dirías a estos posibles emprendedores, personas que quieran emprender? Seguramente te ha llegado alguien con un vino, te ha llegado alguien que, o con un, ¿sabes qué? Tengo un amigo que sacó, la verdad, un rompope buenísimo y me lo llevó y sabía, pero buenísimo. O el mezcal, que ahorita está de moda. O el mezcal, tengo unos amigos también que están emprendiendo, pero con una idea muy fregona, lo que es mezcal, y es mezcal poblano. Entonces, primero, retos de la industria en México. ¿Qué le dirías a estos emprendedores, no? ¿Qué le dirías a estos emprendedores que posiblemente estén buscando una idea de alguien como tú? ¿Sí? ¿Y cómo se pudieran acercar, ejemplo, a una organización como lo es Prisa? Esas serían mis 3 preguntas.
Hijo, retos para el mercado o para la industria vinícola en México, muchísimos. Muchísimos. De entrada, porque somos el único país vitivinicultor que es anticonstitucional, que paga 2 veces un mismo impuesto que se llama IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Porque en Europa el vino es alimento, está dentro de la canasta básica. Aquí no, aquí es alcohol y lo pagas de acuerdo al grado de alcohol de la bebida. Dentro de los productores de vino pagan 2 veces. El productor llega a pagar entre un 12 y un 13, a veces hasta el 14%, y el comerciante, de acuerdo al grado de alcohol, paga el 26.5 si tiene abajo de 14 grados de alcohol y arriba de 14 grados de alcohol, el 30.5. Hablando de vino, si ya vemos un destilado que ya están hablando de 40, 35 grados, etcétera, para arriba, en México solamente se puede comercializar alcohol de 55 grados volumen por litro. Ese paga el 55% de IEPS. Entonces, el reto más grande, sobre todo para el vino mexicano, es convencer a nuestras autoridades de que no sean, o sea, que por lo menos pague nada más el grado por grado de alcohol, no el productor. Porque si no es una cadena de impuestos impresionante. Por eso muchas veces y en la tienda me llegan y lo han de haber visto. O te faltó preguntarme, ¿por qué sale más barato un vino español reserva que un mexicano con un Nicus One que cuesta 380 pesos que puedes comprarte a lo mejor un gran reserva español? Oye, ahí te iba a preguntar, este impuesto que estás diciendo es para los productores. No estamos hablando del impuesto por importar un vino. O sea, es el impuesto doble que yo tengo que pagar si ahorita decido ponerme a producir. Si tú quieres comprar aquí una parcelita aquí en Tecuanipan, siembras tu viñedo y quieres producir de esa parcelita, quieres producir tu vino, ya pagas entre el 12. Y esa es la respuesta a la pregunta que nos estás diciendo. La respuesta es de que un vino extranjero no está pagando ese. Está pagando. Oye, pero a mí se me hace algo muy absurdo, o sea. Sí, absurdo. Y te voy a decir por qué. Absurdo. Sí. Es absurdo. Mira, si yo ahorita quiero importar juguete de China, el impuesto al arancel es altísimo. ¿Por qué? Porque México, como país, está protegiendo, en México se produce mucho juguete, y está protegiendo la producción del juguete mexicano. Entonces, si tú lo quieres traer de China o de alguna economía emergente o de algún lado sale más barato, le tienen que meter un impuesto para más o menos igualar el precio o la venta del producto que se hace nacional. Sí. Pero ahorita no me hace sentido. Con el vino, si yo quiero producir vino, en lugar de que suban el impuesto a la importación de vino, pues lo están subiendo a la producción. O sea, lo que quiere decir que, si entiendo bien, pues estamos castigando lo local y abriéndole las puertas a lo internacional. Claro. Absurdo. Porque aparte tienes, ¿cómo se llama esto? Tratados de libre comercio, TLCs con Cono Sur, con Europa, con Estados Unidos. Y nada más pagan un IEPS, de acuerdo al grado de alcohol. Bueno, pero aún así, con los tratados de libre comercio siguen siendo los aranceles altos para el juguete. Para juguete sí, pero no sucede con el vino. Yo estoy hablando con bebidas alcohólicas. No, lo entiendo. Pero lo que digo es que el juguete sí no pasa. Esta comparación. O con tela, o con cualquier otra cosa. Sí, pero con el vino sí. Entonces, ese es el reto. Ese es el reto, okay. Es un reto brutal. Tremendo. Y ahora, para los emprendedores de este sector. Pues con todo lo que he platicado, pues ya saben a qué juegan. Así de fácil. Ya saben a qué juegan. O sea, necesitan realmente tener mucha visión, tratar de innovar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Puebla ya tiene vino. Ya tiene desde el 2014. Estamos ya produciendo vino en Puebla, después de 480 años que no se hacía, siendo el primer viñedo de América que fue en Puebla. Y la primera bodega de América Latina, de América, que fue en Puebla. Nada más que luego con la prohibición se cortó y se cerró y todo. El reto precisamente, no los quiero frenar, al contrario.
Primero es soñar. Yo siempre he dicho, y yo creo que parte de mi vida siempre ha sido eso. Sueño, siento, hago. Punto. Pienso, sueño, me imagino, proyecto. Lo siento y lo hago. Y lo hago. Y yo creo que eso es, y no nada más en el vino, o en lo que quieran emprender en la vida. Sí, por supuesto. Lo que quieran emprender en la vida es primero soñar, planearlo, hacer números, o sea, primero ya lo soñé. Ok, sí, soñar, pues, sueños guajiros, como decimos muchas veces. Pero ese sueño guajiro, aterrízalo en papeles, en números. Luego siéntelo y hazlo. Y esa es la receta de la vida, de la felicidad de la vida. Y para estos emprendedores que te digo, seguramente conoces muchos y más que te conocen en redes sociales, que estás muy activo. Me imagino que te traen muchos desde rompope, cerveza artesanal, vino. ¿Qué les recomiendas? O sea, porque de repente pueden decir... Que innoven. Que innoven. Y sí, Prisa, ¿cómo apoya a estos emprendedores? No, pues sí los apoyamos. Si traen realmente un buen producto y que viene en regla, con todas las normas y todo lo que se requiere, pues se les compra. Si es buen producto, lo compramos. Entonces, es que sea buen producto y que se normalice, que esté al tiro en todos. Que esté. Oye, Joaquín, con todos los datos de ley, pues. Yo voy a meter un poquito en la parte de los viñedos que tenemos en México. Digo, sé que las zonas más populares o famosas, si se me es válido decirlo de esa forma, pues tenemos Baja California, tenemos Querétaro, tenemos Coahuila, tenemos Aguascalientes. Hoy en día sé que están surgiendo más, por ejemplo, dices de Puebla, no sé si es en el Atlisco. No es la de Mingo. No, aquí en Tecuanipan, Casa Miguel Hernández. Bien, en Puebla, apenas estuve en San Luis Potosí y ellos ya también empezaron a hacer sus vinos. Para nuestro público siempre es, a veces es por moda, a veces por gusto, a veces por cultura general, por conocer. Mucha gente lo que quiere saber es, me voy a ir a una ruta del vino o del queso y el vino, ¿no? Casi siempre todo el mundo, no, pues me voy a ir a Querétaro, me voy a ir a Freixenet, o a lo mejor me voy a ir a Coahuila, Parra. ¿Cuáles son las que tú más recomiendas? Digo, sin hacer menos a otras, simplemente sé que todas son bonitas, pero la que para ti son de las que dices, híjole, si yo fuera principiante, me iniciaría aquí porque es una experiencia muy bonita. Uf, qué pregunta. Digo, al final de cuentas, México tiene grandes rutas del vino, grandes, de verdad. Hombre, la más bonita desde luego va a ser Baja California porque es la que más bodegas tiene y son las bodegas más antiguas que hay. La de Coahuila, lo que es Parras, también es muy bonita porque también pues, en años pues, es la que le sigue. Chihuahua, por ejemplo, que es en Encinillas, es preciosa. Querétaro, desde luego. Guanajuato, actualmente ahorita Guanajuato, la zona de San Miguel a Dolores, tienes casi 7 bodegas. Son preciosas. Tienes 3 raíces, tienes, no sé, concierto, en fin. O sea, es que ya ahorita Aguascalientes, Zacatecas, San Luis, aunque no creas San Luis, el que quiera comenzar, que empiece con el de Puebla, que nada más es una, y ya después que se salte a las demás. La verdad, la verdad, porque luego muchas veces queremos irnos, no, pues yo quiero irme a Rioja, y bueno, sí, bueno, pues no todo el mundo puede ir a Rioja. Si en México, yo siempre he dicho que tenemos que consumir lo local, y tenemos que apoyar lo local, sí o sí, sea bueno, sea malo, sea regular, tenemos que apoyar lo local. Si nosotros queremos sacar adelante este país, consumamos lo local. Y empecemos por el núcleo de entrada familiar. Y de ahí vayamos extendiéndolo localmente a la ciudad, al estado. Y luego ya cambiamos de estado, país. ¿Sí me explico? Yo siento que eso, el día que hagamos eso en México, dejemos de ser malinchistas, dejemos de ser villamelones. Consumamos lo local, hay cosas muy buenas locales, muy buenas locales. Voy a agarrar tu término porque
Perdón si fui agresivo. No, lo voy a agarrar. Es que muchas veces me molesto. No, lo voy a agarrar porque amo el término, pero detesto la definición de ese término. Ya. Y eso es villamelones. ¿Por qué tomo el término de villamelones? Porque quiero ahorita que podamos aconsejar a nuestro público. ¿Sale? Sí. ¿Por qué aconsejar? Hay gente que lleva tomando vino muchos años, hay gente que se ha incursionado el vino por gusto, pero últimamente hay muchas cosas, como lo decíamos del mezcal, y también está pasando con el vino, que lo quieren agarrar por moda. Sí. ¿Sale? Sí, sí. Y yo siempre he dicho, está muy bien. O sea, yo en lo personal no sé andar en motocicleta. Sí me he subido, me he dado una vuelta en el estacionamiento, sé utilizar la moto, pero no sé andar. Y le tengo mucho respeto y no creo que vaya a aprender. Pero el día que quiera aprender, lo primero que haría es, me voy a meter un curso de motociclismo, voy a aprender. Tengo un gran amigo que ya entrevistamos, Juanito Farías, Juanito, que es cómo no. amante de las motos. De las motos. Y bueno, yo sé que acercándome con él me va a decir, ¿sabes qué? El curso tómalo acá y todo. Sí. ¿Sale? Pero, donde yo también siento que una recomendación es, antes de irte a un viñedo, empieza a conocer los vinos. ¿Dónde puede tomar aquí en Puebla los cursos? Vamos a dar tus redes porque sé que eres famoso en redes y yo estuve viendo tus TikToks buenísimos. Me gustó la información que tienes ahí de... Te voy a decir la charanda, Sí. antes de que cambie el tema, pero la charanda, que es un destilado que yo me acuerdo que cuando andábamos en la prepa de repente decía alguien, era la broma. Pues vamos a echar una copa. No, pues no hay una charanda. Una charanda. Baratísima. Sí, sí. Con Square. Pero hasta ahorita, gracias a ver las redes de Joaquín, entendí lo que es la charanda, a pesar de que... Pero bueno. Vamos a dar tus redes, pero la gente, das cursos, a la gente donde puede decir, a ver, a mí me gustaría, antes de irme al local, que es los de Puebla, el de Atlisco, el que comentas, pues quiero entender qué es el vino, hacer algunas catas, ¿dónde puede ir la gente? Pues de entrada que me busquen acá en Prisa Gourmet. Regularmente estoy aquí los viernes y en las viernes en la tarde pues me acerco a las mesas, platicamos de vino, empiezo a, como me enseñaron a mí, empiezo a convencerlos e introducirlos precisamente en este Magical Mystery Tour del vino. Bueno, lo que sí quiero decir es que, digo, no te quiero comprometer y sé que no lo voy a hacer porque eres una persona, digo, excelente persona. Gracias. Pero en eso tiene razón. Vengan acá y él les va a platicar y pues organícense para hacer sus días de como tú dices, tú tenías tus viernes de destapar botella, ¿no? Y comentarla. Aquí los espero. Ya estamos en la parte final, pero no quisiera dejar pasar un momento que nos ayudes a degustar la segunda botella. Ya hablamos de la primera. Ahora ya llegamos a dos preguntas de cierre. Estamos en el cierre y estas dos preguntas son buenas. Tres, creo, ¿va? Ya alcanzamos la son plata. breves, Ahora vamos por el oro. Vamos por el oro. Ya estamos en el cierre. ¿Cómo nos ayudas a degustar? Bueno, este es un tempranillo, Grenache, Nebbiolo y Tannat. ¿Cómo surge este vino? Reserva de la Viña, por reserva, viña, pues, lo que es el viñedo. Pero yo con este vino quise hacer un homenaje a 4 grandes uvas europeas. La Tempranillo, típica de España, la Grenache o Garnacha española, pero en Francia se llama Grenache, Nebbiolo de Italia y Tannat como homenaje a Laura Chapela, que es uruguaya. Entonces fue como quisimos hacer este vino y así salió el Reserva de la Viña, que ganó la medalla de oro. ¿Cómo catar? Pues es que catar tenemos que tener ciertas características, ciertas cosas diferentes. Lo que regularmente hacemos es degustar. Claro. ¿Y qué es degustar? Es simplemente poner nuestra experiencia en lo que vayamos a probar y ponerla en algo que vamos a probar. En este caso, vino. Entonces, de acuerdo a la experiencia de cada uno, pruebe el vino y díganos a qué sabe. Así de fácil. Y ahorita hacemos la mecánica de cata, que es a lo que creo que es a lo que vas. Yo siempre le digo
a mis amigos, a mis conocidos, no sé si sea correcto, es cuando compres vino, ve y compra las 2 botellas que a ti te gustan y cómprate una que no conozcas. Es que es lo mejor. Y ve cambiando también o sea, amo España. Sí, pero prueba Francia, prueba Chile, prueba Argentina, prueba Uruguay, prueba, yo qué sé, México. Prueba. Y me encanta tu idea. Compra 2 que te gustan y una que no. Y seguramente un día vas a Pero encontrar... que no conozcas. Que no conozcas, por eso. Y una de esas va a cambiar las 2 que siempre te gustan. Así he encontrado Y va a vinos pasar buenísimos. cosas, y entonces vas a ¿eh? empezar a probar de muchos países, de muchas uvas diferentes, de muchas cosas distintas. Oye, yo te quiero preguntar algo que me vino ahorita a la mente, y es, ¿de qué depende? Digo, sé que tiene que haber a lo mejor, si a pesar de que es de un año a otro la misma cosecha o no es la misma cosecha y todo. Vamos a hablar de este Icus One, ¿sale? ¿De qué depende de que hoy tomo este Icus One? Me gusta, me encanta, está riquísimo. Bueno, ahorita ya estamos con reserva, pero ahorita tomo el ejemplo acá. Y la próxima semana vuelvo a destapar, o sea, compro 2 botellas, lo vuelvo a destapar y ya no me sabe igual. A veces me gusta y a veces no me gusta. Y eso es una, no lo sé, no soy conocedor de vinos, pero es una particularidad con el vino. Por ejemplo, a mí me pasa con el whisky. Yo sé que si compro o si tomo un Royal 21 o un Chivas 25, ¿sale? Siempre lo pruebo y me vas a ver a ese gusto. Digo, soy más de whisky y vino, es lo que más me gusta. Y últimamente el mezcal. Pero lo que no me pasa es con el vino. Con el vino compro 2 botellas el mismo día, Sí, me tomo una hoy y nos tomamos una el siguiente fin de semana y me cambia el sabor. Claro. ¿De qué depende eso? Claro. Comentaba hace rato que el vino o los fermentados, sea cerveza, pulque, tepache, vino, son productos que tienen alma. ¿Sí? Y cuando tú tienes un producto que tiene alma, tú siempre me preguntan, y te lo voy a contestar de esta forma, siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor vino? Y mucha gente les va a decir, pues el que te gusta. ¿Sí? Que es lo normal. Y está bien, pero yo le agrego otra frase. Aparte del que te gusta, el mejor para la ocasión. Entonces tú este Icus One, en esa ocasión que lo probaste, te encantó. Y el siguiente fin de semana no tenías la ocasión ideal para volverlo a tomar. Ni los mismos alimentos, ni el ambiente, la gente, la plática. Y entonces mi contestación es, para la ocasión, pero la ocasión la haces tú. Para que ese vino sea así de grande. En los destilados no te pasa igual por la misma razón, porque es destilado. Vamos a decir, digo, no sé si sea muy utópico decirlo o hipotético, podemos decir que el vino tiene vida en ese sentido. Claro. Porque como que, claro, como que los tiene destilados alma. son más así como que más directos, ¿no? Exacto, Como que más haciendo una ya línea. no, esos ya no cambian. Ya no cambian. Desde que lo pruebas hasta que se acaba es igual. Una botella de vino no. La misma botella de vino no. ¿Se acuerdan cuando probamos el Icus One por primera vez? La primera copa que nos servimos, inclusive producción, hasta a la segunda que probamos, cada vez que lo fui sirviendo, fue cambiando y fue mejorando para mi gusto. El Reserva de la Viña va a pasar lo mismo. Misma botella. A finales de esta botella van a ver como la última copa va a decir, ¡wow! ¡Qué vinazo! ¿Por qué? Porque va evolucionando. ¿Cuántas veces llegamos a un restaurante, lo descorchan y dicen que respire? Cosa que siempre me muero de risa. ¿Cuánto va a respirar? No encuentro el pulmón acá abajo, por 1 centímetro que tiene de diámetro la boca de aquí. Si tuviera un pulmón que estuviera jalando aire, pues sí respira. Cuando lo quitas, ¿cuánto va a respirar de oxígeno que puede entrar en 1,5 pulgadas porque el vino está acá? Nada. El vino va a respirar cuando lo sirves, cuando lo golpeas en la copa, va a abrir, va a respirar. Es como yo les digo, también hago la analogía. Es cuando yo lo sirvo en la copa, es cuando le dan la nalgada al niño para que llore. Ya. Es cuando empieza a vivir el niño, empieza a vivir el vino. Oye. Empieza a hacer. Y entonces por eso muchas veces, ahorita en la mecánica que me decías, Carlos, siempre vamos a hacer la vista a 45 grados para ver el color, luego los matices, el ribete.
las famosas piernas o lágrimas, mientras más lento baje y más se pegue, más en boca va a ser más fuerte, mientras más rápido baje, va a ser más ligero. La parte aromática, ahí ya pueden decir lo que quieran, porque el olfato es el sentido que evoca recuerdos, el gusto dulce en la punta de la lengua, ácido salado laterales, amargo por donde está la campanita. ¿Sabes? Y aquí iba con todo este rollo que luego de la vida del vino, del vino, que tiene vida, que tiene entonces, ese don. Y luego por eso lo agitamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vaya oxigenando y vaya abriendo, vaya despertando el vino. Te vaya dando cuestiones en el olfato cada vez, mientras más lo muevas un vino, olfativamente va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Y es lo que hace divertido esto. Oye, Joaquín, antes de que te haga la siguiente pregunta, te voy a platicar. ¿Sabes con qué vino me pasó eso? Me pasó algo muy, muy chistoso. Y fue en la misma noche, ¿eh? Sí, de una botella a otra, mismo vino. Sí, sin problema. Me supo exquisito el primero y el segundo me supo diferente. No me supo mal, pero me supo tan rico como el primero. Honestamente. Fue con un vino L de Lisiaga. Con ese me pasó. Sí. Que, bueno, me gusta mucho. Sí, sí, muy bueno. Gran bodega. La otra cosa que te iba a preguntar es, ¿cuándo, por qué, debe ser siempre, bueno, tiene que ver con el cuándo, oxigenas un vino y la diferencia entre, una pauta ahorita, entre oxigenarlo? ¿Ves que hay uno que es como un pequeño embudo que te hace la oxigenación? Sí. Perdón, el Vinturis. El Vinturis, que viene de Venturi. Ok, y la otra es cuando tienes un decantador de cristal, que también entiendo que es para oxigenar. Platicando, eso es un tema súper interesante. Te voy a decir una analogía que te vas a morir de risa. Y te la voy a poner tan fácil así. Yo llego a tu casa, gracias. A mi casa, porque luego se entiende mal. Bueno, también puedes llegar a la mía puerta propia. No, espérate, deja que termine, entonces vas a decir que no. Llego a mi casa, a tu casa. Gracias. Abro. Y regularmente lo que hacemos es, vieja, mujer, ya llegué. Gracias. Y la mujer te contesta, sepa Dios si está en cocina, en la recámara, en la sala de té, donde esté. Aquí estoy. Ahí voy. ¿Sales? Y te hago esta analogía, que me encanta hacerla. Entonces yo llego a la casa, abro la puerta. Amor, ya llegué. Estoy aquí en la recámara. Ah, perfecto, ahí voy. Subes normal, dejas las cosas, llaves, en fin, lavas las manos. Ahorita con el COVID, casi de todo, sí, subes. Llegas a la recámara y tu mujer con un negligé precioso. Precioso. ¿Sales? Eso es un Vinturis o un decantador. Ahora te va la versión que abra el vino en una copa. Llego a mi casa, a tu casa. Amor. No te contesta, pero ya de entrada, desvelitas, chingado. Las escaleras, pétalos de rosa. Manches. Llegas a la recámara, la misma vieja, el mismo negligé, pero ya viste todo lo que pasó para que tú llegaras al cuarto y vieras exactamente lo mismo. Ese es cuando abre un vino en copa, o en un Vinturis, o en un decantador. Cuando tú lo tiras en un Vinturis o un decantador, ya es el vino tal cual. Ya no te va a variar, ya no va a cambiar. En cambio, en copa, cada que vas a dar a probar, vas a oler, vas a mover, vas a oler y vas a probar. Esa es esa escalera con velitas y pétalos de rosa. Mismo resultado, pero yo prefiero que abra en copa que lo abra un Vinturis o un decantador. Se puede decir que a ver, una pregunta. ¿Es Vinturis lo que vendría siendo en inglés Venturi? Venturi. Ok. Si usas el Vinturis o usas el decantador, es como un acelerador para llegar más rápido a la meta. Ya llegué, ya estoy, ya. Ok, ahora, se dice que algunos vinos se deben de usar el Vinturis y el decantador y otros no. Realmente no. Ya es cuestión de gusto, ya es percepción de cada uno. A mí me gusta disfrutar el vino en la copa. Si ya me lo abren, pues ya está abierto, ya. ¿Qué va a cambiarme? Del primer trago al último trago de la botella va a ser lo mismo.
Yo te iba a hacer otra analogía basada en la tuya. Ya me imaginé por dónde ya después de que abre o no abre, ya me imagino por dónde ibas. No, entonces sí la tengo que aclarar. Sí la tengo que aclarar. Entonces porque iba por ahí. aclárala. Sí la voy a aclarar. A lo que voy es, Juan Carlos, porque si tú no- te fuiste que el camino, llegar y ver y todo. Está bien. O sea, es como cuando te seduce la esposa. Claro, es que el vino te debe Y de todo muy seducir, bonito. Claro, claro. Y la otra es que llega y te dice, Claro. pues sale a lo que vamos, ¿no? Sí, Sí. exacto. Para que vean que no tiene nada que ver Exacto. con abrir. Exacto. Con todo respeto. Bueno, Con pero todo más o menos respeto lo para mismo. los demás. Sí, pero bueno, al final del día yo creo que ese proceso es algo muy bonito de ambas. De Claro, ambos pues es lo lados. mismo, no es lo mismo llegar y ya, Es pum, y espérate, te disfrutar. enamoras, claro. Y lo que hace el vino en la copa es precisamente enamorarte, convencerte. ¿Para qué? Para que tú lo sigas bebiendo, lo sigas oliendo, lo sigas bebiendo. Eso es lo bonito de la copa y del vino. Y eso fue lo que me enamoró y que cambió precisamente mi vida. Nosotros nos reunimos Las gotas de la felicidad. todos los sábados posibles, casi es Sí, raro que no. sí, sí. Llegan los hermanos de mi esposa, que son como mis hermanos, o sea, los adoro a los cabrones. Y nos reunimos en Valsequillo. Y muy cerca de ahí hay una señora que tiene años haciendo vitamina T, pura garnachería. Sí. Semita, tortas, tlacoyos, todo. molotes y todo. Entonces, la verdad es que yo sí llevo una dieta muy balanceada. Por eso no subo al comedor y me cuido en ese sentido. Pero el sábado, tarde-noche, porque desayuno y como Rompes, ceno. Nada más son- Entonces, el sábado, ¿a qué le dedicamos? Entonces, Sí, llegamos allá y le pedimos a Doña Cris, le pedimos la garnachería. Todo. Y pues bueno, ahí mi cuñado y yo, que somos, y mi cuñada amantes del vino, nos comemos una semita, un molote y unas chalepas con vino. Nos encanta. Siempre que empiezo a hacer cursos, siempre que hablo de vino, el vino debe ser cotidiano. El vino se hizo para ser festivo. Tomémoslo y comamos con lo nuestro. Hay vino, o sea, todo el mundo dice, ay, como Master Sommelier, como chalupas, con pozole, con una chancla, una tostada. Como que lo quieren hacer muy élite, ¿no? Claro que no, al revés. Al Te revés, comentaba, o debe sea, ser, el vino debe ser cotidiano. Antes de ir al corte, Cotidiano. digo, parte de eso, o sea, te decía, nosotros nos reunimos Sí. y dije, me sí, vas a llamar el anticristo del vino. No, al revés. Pero los fines de semana nos aplaudir. reunimos y a veces hasta con semitas y Por con chalupas. Por favor, mientras más esta cosa o esta costumbre, tan buena costumbre que tienen, hay que extenderla. Hay que hacerla popular, por favor, por favor. Te digo que es lo padre de esta Por costumbre. favor. Lo padre de esta costumbre es que ahí es donde hacemos lo que te platico. Llevamos los vinos muy ricos, buenos, que conocemos y buenos a nuestro gusto. Sí, da igual. Y siempre llegamos con uno nuevo. Y a veces dices, ¿qué es esto, papá? ¿No? Y a veces dices, cambio el nuevo wow, dice- riquísimo, Y el nuevo ¿no? dice- o el nuevo dice, wow. Y mira, yo sí quiero recomendar desde mi punto de vista de usuario y de disfrutador, aunque la palabra esté mal, ahí que empiecen los haters, yo me acuerdo hace años, empezábamos con vinos, cuando queríamos aprender, antes de que empezáramos a aprender, empezamos a probar vinos. Y probábamos que venden mucho en el Oxxo, ¿cómo se llama? Nacido del diablo. No. Reservado. Las moras. Don Simón. Las moras. Las moras. Las moras. Empezamos. Y de no sabe mal, ¿no? Pero lo bonito del vino, y te lo digo como usuario, es que cuando vas aprendiendo y empiezas a ir a los viñedos, Un problema. nos gustó ir, empezamos a ir. Por ejemplo, te voy a hablar a Chenet. Cuando fuimos a Querétaro, lo probamos y nos encantó. Y me acuerdo que nos trajimos cajas y guardamos ahí cajas en la cama. Fuimos aprendiendo, fuimos degustando, pero esto es como la buena vida. Entre va mejor, mejor quieres. Y ya no quieres regresar, ¿no? O te cuesta trabajo.
Las botellas que nos supieron exquisitas, después ya no nos No gustaban estaban porque igual. íbamos subiendo. Pero creo que esa es tanto, la pero no o, tanto. o nos cambiaba el paladar, no lo sé. No es tanto eso. Era el momento en que lo probaste, que fue en la bodega, con el ambiente, ¿sí me explico? Hasta la copita. La copa, ahí, lo que te grabada, pusieron de botana o de pinchos. Las vacas al Las vacas al lado, el exacto, queso, exacto. riquísimo. Ya llegas a la casa, en la cava, en tu comedor, lo pruebas y empieza tu cabeza, sobre todo, es la que empieza a decir, caramba, pues estaba tan bueno en Freixenet, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí no? Porque ya el ambiente ya se acabó. O sea, entonces La actitud, el ambiente cambió. Entonces ahí es por eso te digo, ahí tú lo que tienes que hacer es, no puedes recrear el ambiente de Freixenet, pero recrea otro ambiente en ese Claro, momento. es lo que nos pasa los fines de Y semana. en ese momento, en vez de estar en el comedor en Valsequillo, salte al jardín de Valsequillo. No, y lo hacemos. Por eso. Y entonces ya vas a entender más o menos el ambiente que tenías en Freixenet. Mira, nosotros el vino nos da algo muy bonito. Tú lo dijiste, con medida. Sí. O sea, Siempre. te estoy hablando de que somos Y no nomás el vino. Entre 8 y 10 pulque, personas, El whisky, el exacto. brand, todo. entre 8 y 10 personas, nos tomamos 2 botellas el fin de semana. Puede ser 2 copas por persona, a veces nada más una. Pero es la convivencia, es el momento mágico. Pero sí es importante, y tú nada más dime, yo comparto mi experiencia, tú eres el especialista, empezar e ir probando e ir investigando, ¿no? Claro. Y así Prueben. vas creciendo, digo, te digo. Prueben hoy, vino, por favor. Vinos de Lisiaga riquísimos. Prueben vino. De Chanic, Prueben todas las vino. marcas. Prueben vino. Al ser vino es bueno ya. Por entrada, por ende. Hay calidad, sí. No importa. Prueben vino. Coman con vino. Hay una forma que este país también tiene que cambiar en ese sentido. Porque somos el número 1 consumidores de refresco. Por eso la diabetes infantil que tenemos, la Y número de 1 en coca el mundo. más, ¿no? Bueno, deja de coca, refrescos. Por no mencionar marcas, porque también la Big Cola y otras más. Bueno, es que hablaba de coca como como la guerra de las colas. Sí. como género. Por eso no dije la segunda parte. Bueno. Al final de cuentas, digo, todo el mundo llega normalmente en México, van a casa de la mamá, la suegra, el hermano, el primo, lo que sea, y llegan con los tanquesotes de refresco así, cabrón. Y por ejemplo, aquí en Prisa lo hemos hecho. Yo llevo ejercicios mucho con varios gente de Prisa que digo, a ver, en vez de tomar Coca-Cola, o bueno, lleva el mismo refresco. Me da igual, pero lleva una botella de vino. Y en vez de servirte todo el vaso de refresco, sírvete acá y ponle vino. Y cada vaso que te vayas a tomar de refresco, bájale el refresco y ponle más vino. Que es el famoso Es el calimocho. calimocho. Exactamente. Y va a llegar el momento, o un domingo que se junte la familia, que en vez de poner refresco, van a tomar vino. Mucho más sano. No, pero tengo registros, tengo gente registrada, que ya toman vino en su familia. Ya no toman refresco. Aparte el vino es antioxidante. Es una sano. maravilla. El vino, a ver, es una bebida de 8,000, 9,000 años antes de Cristo que se sigue consumiendo. Es igual. Algo bueno Deben tener. tiene. Claro. Oye, Ya decía Joaquín, Luis Pasteur, la bebida más pura que existe en la tierra, el vino. Y ese sabía de microbios. Si tú has estado en muchísimas entrevistas, síganlo en verdad, a Joaquín, síganlo, tiene TikTok, tienes Instagram, más Facebook. de 120,000 seguidores, Facebook también. Y está empezando Está- en YouTube. En YouTube. A ver, Pero antes eso, nada más brevemente, la pregunta que te voy a hacer, la parte de si esta, ya que has estado en tantas entrevistas, si esta entrevista fuera como una copa de vino, ¿cómo la categorías? ¿Qué categoría, perdón, mejor dicho? ¿Qué categoría? Porque sería categorizarías, ¿no? categorizar, ¿verdad? ¿Qué Ajá. categoría le pondrías a esta entrevista? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Yo le pondría un gran reserva. Vámonos. salud por eso, caramba, por favor. Un gran reserva. La verdad, las preguntas, la plática, la convivencia, pues eso se agradece siempre. Y de verdad, muchas gracias, Juan Carlos,
Charlie, allá atrás, producción, gracias, de verdad, gracias. Oye, ya inclinándonos hacia el cierre, me gustaría preguntarte, tienes una gran historia de vida. Y a veces yo sé que digo esto, la gran historia de vida, y podría sonar repetitivo, pero es que cada vez que entrevistamos a alguien me sorprende sus historias. Y eso que dicen que cada cabeza es un mundo, pues yo lo compruebo, cada vida es un mundo. Y yo lo completaría, cada botella de vino es un mundo. Ah, bueno. Ya. Perdón, ya. No, perfectamente. Te corté la... Oye, te iba a preguntar. Empezamos platicando de cómo eras, de que eras inquieto, de que antes de la prepa eras malo o que no te gustaba. Yo creo que no hay malos, es gusto para el estudio. Sí, no era bueno para el estudio. Pasas por un cáncer que es un reto de vida. De repente dices, no, pues me voy a meter a estudiar esto. No pude ser biólogo marino. Me metí a sistemas. Empiezo a crecer en la carrera de sistemas. Libro el cáncer. Tengo una esposa extraordinaria y me convierto en sommelier, y así hasta llegar a esta plática tan hermosa. O sea, no lo voy a decir padrísimo, hermosa, me encantó. Gracias. Si tu vida fuera una película, ¿cómo le llamarías? Híjole. Ponerle un título a eso... Todo se puede. Ese es el nombre de la película. Todo se puede. Padrísima respuesta. Todo se puede. Vuelvo a lo mismo. Soñar, sentir, hacer. Todo se puede. Me encantó esa parte. Siempre dejamos también un libro, algo que te haya ayudado quizá a ti, alguna inspiración. ¿Algún libro que tengas que recomiendes? Hijo, tengo dos que me encantan. Uno, El Principito, aunque no quieras Buenísimo, creer, yo lo leí de pequeño y lo volví a leer de adolescente. A mí se me hace un super libro. Librazo. Y el segundo libro que más recomiendo, la Biblia. Wow. Tengo muchos más, pero esos dos son de cabecera. Muy bueno. De cabecera. Joaquín, ¿cómo te gustaría ser recordado? A mí me encantaría que me recordaran como alguien que promovió pues, los años que me queden, o desde hace 23 años que me dedico ya como sommelier realmente, a una persona que siempre promovió el buen tomar y el buen comer. Eso me gustaría. Y dejar siempre, mi idea siempre ha sido dejar la semilla en el público de México o en el público del mundo, porque al final de cuentas Chile, Argentina, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Honduras, Guatemala, que nos siguen, dejar esa semilla del buen comer y del buen tomar. Y creo que en las redes sociales creo que estamos haciendo eso. Aquí mismo en Prisa, pues, siempre hemos promovido la cultura del vino. Tenemos 32 años de existir. Vamos a tener la Feria del Vino el 3 y 4 de noviembre. No me acuerdo qué edición es, si no es la 26ª, no sé cuál es. ¿En dónde va a ser? Aquí en el Metropolitano, 3 y 4 de noviembre. Y siempre es promover la cultura del vino. O la cultura del buen beber y del buen comer. Así me gustaría que me recordara cuando me vaya. Que espero falten muchos años. Qué padre. Que tomando vino, yo creo que sí. Qué padre, excelente. Yo creo que sí. Joaquín, platícanos. Redes sociales. Ya comentamos hace rato que estás en Instagram, que estás en TikTok, que estás empezando en Todo YouTube. es como Sommelier Joaquín Díaz. Sommelier con doble M, ¿verdad? Sommelier Joaquín con doble M, Díaz. Joaquín Díaz. Ahí lo pueden ver aquí abajo en los comentarios, Instagram, se los dejamos Facebook, para que lo puedan seguir sin ningún problema. YouTube, TikTok, etc. Y para la Feria del Vino,
Para la Feria del Vino, el que quiera comprar boletos está en prisa.mx o que se acerquen a cualquier tienda y ahí pueden comprar los boletos. Son 2 días, ¿verdad? 3 y 4. 3 y 4 de noviembre. ¿De qué horas a qué horas van a ser? Va a ser de 12 a 9 el viernes, de 12 a 9 el sábado. 12 a 9. Y es una experiencia genial, la verdad. No, hombre. Las mejores casas vinícolas están ahí. Váyanse preparados para degustar muy buenos vinos. Pues más de 350 vinos abiertos y más de 150 destilados. Y llévense chofer designado De para que no preferencia, manejen. sí. Acuérdense que los Sí, alcoholímetros, sí, en usen Uber, Didi, como quieran, pero no manejen. No Pues manejen, qué por privilegio, favor. en verdad, estar con ustedes. Me encantó. No, gracias, Gracias Carlos. por recibirnos, No, gracias ¿verdad, por la Joaquín? invitación, yo encantado. Juan Carlos, un gustazo aquí estar en Igual, esta... Juan Carlos. No gracias. sabes cómo lo disfruté. Gracias, en gracias. verdad, mil gracias. Mil gracias. Gracias, Juan Carlos. Digo, es un placer conocerte. Sé que eres Gracias. amigo de Carlos, y sí lo digo, los amigos de Carlos son amigos míos, y hoy lo compruebo después de haber igual, platicado estar igualmente. contigo. Gracias. Un Digo, placer. no es cebollazo, Carlos es un tipazo. No, pues, Y he Igual, convivido ustedes, con sí, él, me conocido su encanta, familia y me quito el sombrero. Y sé que los amigos de él son selectos. gracias. En verdad, muchas gracias por esta entrevista, gracias por abrirnos las puertas y por ser tan sincero, tan abierto, por no estructurar, sino simplemente hablar del corazón. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos, amigas, en esta emisión. Iba a decir esta noche porque, bueno, lo estamos grabando de noche. Muchísimas gracias. No dejen de seguirnos en nuestras redes, no dejen de suscribirse, de apoyarnos para seguir haciendo esto que es pues una plática entre amigos y entre gente que hace cosas extraordinarias, gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Síganos en nuestras redes. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en YouTube y bueno, Instagram, la Universidad del Tráfico, que siempre le llamamos, que es Spotify, para que nos puedan escuchar mientras manejan y aprovechar los largos trayectos. Síganos como @charla entre líderes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.